¿Cómo puede un cártel sobrevivir a la baja de 14 de sus principales mandos neutralizados por las Fuerzas Armadas en tan solo unos meses? ¿Y cómo es que casi sin darnos cuenta estamos siendo testigos del debilitamiento de uno de los cárteles más poderosos de México? Estos son los 14 elementos prioritarios, detenidos relevantes que ha logrado la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué tan reales fueron las cifras presentadas por el gobierno de México sobre el debilitamiento de uno de los cárteles más poderosos del país? ¿Es real la disminución de homicidios en casi 50%? Y de ser cierto, ¿a cuánto asciende el golpe económico para las estructuras delictivas? Yo soy El Caporal, un periodista con más de 15 años de experiencia. Lo que verás en los próximos minutos no contiene ni imágenes ni audios generados con inteligencia artificial, pero sí información completamente verificada. Para este video me di a la tarea de revisar el reporte más reciente del gobierno federal y contrastarlo con lo ocurrido en el campo de batalla. Te adelanto algo, finalmente han dado un reporte completo de todos los detenidos con la operación Enjambre. ¿Cuántos son? Pero lo más importante, ¿qué ha pasado con los funcionarios detenidos? ¿Cómo va el caso de la red de extorsión conformada por alcaldes de Morelos? ¿Y qué se sabe del edil prófugo de Cuautla? ¿O qué ocurre realmente en torno a Maru Campos y Rubén Rocha Moya, que al mismo tiempo que la FGR lo cita, las autoridades aseguran que no hay cargos en su contra? Entonces, ¿contra quién declaran? Lo que verás en los próximos minutos es la más reciente actualización de los golpes a la delincuencia organizada, tanto en el campo de batalla como en el terreno de los discursos políticos. ¿Cuántos políticos más están bajo la mira exactamente en estos momentos? En las últimas horas, el gobierno de México presumió la detención y muerte de 14 altos mandos de un mismo grupo delictivo. La cifra sorprende no nada más por la cantidad, sino por la importancia que tenían los delincuentes en la estructura delictiva. Pero ¿quiénes eran y a qué cártel pertenecían? Este reporte fue revelado este 27 de mayo por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, durante la conferencia de prensa como parte de un informe anunciado un día antes por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Estos son los resultados que hemos obtenido en Sinaloa. 2.263 detenidos, de ellos 14 relevantes que en un momento más les voy a comentar quiénes son. El reporte presentado por el titular de la defensa comprende el periodo que corre desde noviembre del 2024 a mayo de este 2026, en el contexto de la guerra de facciones del cártel de Sinaloa. Es decir, prácticamente todo el periodo que ha durado el enfrentamiento protagonizado por los Chapitos y los Mayos. El secretario destacó que fuerzas federales detuvieron tanto en Sinaloa como en Sonora a 14 operadores vinculados al cártel de Sinaloa, todos los 14 integrantes de una misma facción. De acuerdo con el secretario, las capturas ocurrieron en los municipios como Culiacán, Escuinapa, Guamúchil, Mocorito, Badiraguato, Navolato y Nogales. Entre los detenidos aparecen jefes de seguridad, operadores logísticos, pilotos, coordinadores regionales y personas encargadas de tecnología y abastecimiento para la facción de los Chapitos. Este reporte muestra una aparente contradicción. Mientras que el gobierno de Estados Unidos mantiene denuncias contra 10 servidores públicos y exfuncionarios por presuntamente operar para los hijos del Chapo Guzmán, el gobierno de México ha reportado la baja de 14 mandos de la facción de los Chapitos. Sin embargo, esta aparente contradicción tiene una explicación, pero no me adelanto. Estos son los 14 elementos prioritarios, detenidos relevantes que ha logrado la Secretaría de la Defensa Nacional. Resalta, por ejemplo, el Chavo Félix. Tras el inicio de la guerra de facciones del cártel de Sinaloa, uno de los primeros movimientos del gobierno federal fue desplazar en las decisiones de seguridad al gobierno de Rubén Rocha Moya, al grado que en este canal te platiqué en repetidas ocasiones cómo acudió el Gabinete de Seguridad al Estado para revisar la estrategia de combate a la delincuencia, pero sin invitar al gobernador ni a su equipo de trabajo. En su inicio esto fue un escándalo mediático que se normalizó con los meses. Incluso el propio mandatario estatal justificó que no hubiera sido invitado en algunas ocasiones, como lo ocurrido el pasado el 17 de febrero del 2025. Y conmigo hablaron a mi oficina, a mi secretaria le hablaron y le dijeron, ¿sabes qué? Ahí vamos para allá, que esté atento el gobernador, nosotros le vamos a avisar. El trabajo es de operativo, si no tienen que verse conmigo para llevarme para allá, para Cosalao, llevar. ¿Por qué? Porque son operativos más bien de tipo militar y de tipo de búsqueda de resolver problemas de seguridad. Es por eso que ahora, en el contexto de las acusaciones hechas por el gobierno de Estados Unidos en contra del gobernador con licencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch afirma que Rocha Moya nunca se opuso ni saboteó los operativos hechos por el gobierno federal en Sinaloa. Esto obedece a que el gobierno federal no le informó ni oportunamente ni con detalle al mandatario estatal de las estrategias de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo hizo esto la Secretaría de la Defensa Nacional? Bueno,
Desplegó 13.344 elementos. Es el despliegue más amplio que tenemos de todas las entidades. El reporte ofrecido por el titular de la defensa detalla que la mayor concentración de detenciones ocurrió en Culiacán, donde fueron capturados 7 mandos identificados como Omar, alias Pelón, Juan Carlos, alias Chavo Félix, Mauro Alejandro, alias Jando, Kevin Alonso, conocido como 200, José Ángel, apodado Güerito Canovio, Emilio, alias Tico, y Jesús Norberto, el 30. Uno de los casos señalados por las autoridades fue el de Kevin Alonso, alias 200, quien fue detenido el 19 de febrero del 2025. Según el reporte oficial, era jefe de seguridad de Iván Archibaldo y formaba parte de su círculo más cercano de protección. Ese mismo día también fue detenido José Ángel, alias Güerito Canovio, identificado por autoridades federales como uno de los principales operadores logísticos y financieros de los Chapitos. Sin embargo, estas no fueron las primeras capturas, sino unas de las más relevantes. La captura más antigua del recuento ofrecido por el secretario de la Defensa ocurrió el 14 de noviembre del 2024, apenas 2 meses después del inicio de la guerra de facciones. Ese día, en Culiacán, fue detenido Omar, alias Pelón o el 8, señalado como operador de la facción en Sonora y presunto brazo armado de los Chapitos. El 18 de enero del 2025 fue capturado Juan Carlos, alias Chavo Félix, quien mantenía una relación familiar con el entorno de Ismael El Mayo Zambada. De acuerdo con autoridades estadounidenses, era considerado operador de laboratorios clandestinos de metanfetamina en la Sierra Madre, entre Sinaloa y Durango. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos. Otro de los detenidos fue Mauro Alejandro, alias Jando, capturado el 8 de febrero del 2025 también en Culiacán. Las investigaciones federales lo ubican como piloto de confianza de Iván Archibaldo Guzmán Salazar y presuntamente relacionado con el traslado forzado de Ismael El Mayo Zambada. El 18 de junio de ese mismo año también fue detenido Emilio, alias Tico, identificado como hombre cercano a Jesús Alfredo Guzmán. Las autoridades señalaron que se encargaba de adquirir drones y tecnología para la organización criminal. En el mismo municipio, pero el 12 de julio, fue detenido Jesús Norberto, alias el 30. Sobre este caso, el reporte oficial no detalló funciones específicas dentro de la estructura criminal. Sin embargo, no todas las detenciones ocurrieron en Culiacán. Fuera de la capital sinaloense también se registraron capturas relevantes. El 12 de diciembre del 2024 fue detenido en Guamúchil Hernán, alias El Mero. Las autoridades únicamente confirmaron el lugar y la fecha de captura. En tanto, en Escuinapa fueron detenidos 2 operadores en menos de un mes. El primero fue Juan Manuel, mejor conocido como Drácula, quien fue capturado el 28 de diciembre del 2024 y señalado como cabecilla de una célula subordinada a los Chapitos que controlaba actividades de narcomenudeo en el sur de Sinaloa. El segundo caso ocurrió el 23 de enero del 2025. Se trató de Tomás, alias Contador o Chirris, también en Escuinapa. En tanto, el 10 de enero también del 2025 fue detenido en Mocorito Jesús Daniel, alias Burra. Las autoridades tampoco detallaron su función dentro del grupo delictivo. Uno de los nombres con mayor peso dentro del informe fue el de Jorge Humberto, alias Perris o 27. Era identificado como jefe de seguridad de la facción y señalado como sucesor del Nini. Fue detenido el 23 de mayo del 2025 en Navolato. Este es el único caso de la lista donde el mando de los Chapitos fue abatido y no detenido. Durante el operativo, las fuerzas federales informaron que murió al enfrentar a los soldados. ¿Y la casa de seguridad, verdad? El 18 de enero de este año fue detenido en Badiraguato Iván Mantecas. El reporte únicamente informó su captura y su ubicación. En tanto, la detención más reciente ocurrió apenas el 26 de mayo en Nogales, Sonora. Allí fue capturado Isaí, alias Chinacate, identificado como sobrino de Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo con autoridades federales, además de su parentesco, también era considerado coordinador logístico de los Chapitos y contaba con fines de extradición hacia Estados Unidos. Con la detención del sobrino del Chapo Guzmán, terminó la larga lista de mandos del cártel de Sinaloa neutralizados por las Fuerzas Armadas.
Una lista en donde los 14 detenidos y abatidos formaban parte de la facción de los Chapitos. Ni uno de los enlistados fue acusado de servir para alguna otra facción. Con este informe, la Secretaría de la Defensa buscó destacar una ofensiva contra operadores de diversas áreas, es decir, relacionados ya sea con tareas de seguridad, como con logística, transporte, tecnología y hasta coordinación regional dentro de la misma facción. De la misma forma, quedó en evidencia que la capital de Sinaloa concentra la mayor parte de las detenciones, aunque en algunos casos con alcances hasta el estado de Sonora. He de destacar algo: aunque el informe listó a líderes de otros grupos delictivos, el recuento oficial presentado por las autoridades se concentró principalmente en operadores vinculados a la estructura de los Chapitos. El Güerito Canovio era el segundo en importancia de los Chapitos. Jorge N. Perris, principal generador de violencia y jefe de plaza de Culiacán por parte del grupo delincuencial de los Chapitos. Durante la presentación del mismo informe, el secretario de Seguridad Federal aseguró que los homicidios dolosos en todo el país registraron una reducción de casi el 50% entre septiembre del 2024 y mayo del 2026, el mismo periodo que lleva la guerra de facciones del cártel de Sinaloa. García Harfuch destacó que el promedio diario nacional de homicidios dolosos pasó de casi 87 casos diarios a poco más de 44. De acuerdo con el funcionario, la disminución preliminar es del 49% y forma parte de los resultados obtenidos con la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por el actual gobierno. De septiembre del 2024 a mayo del 2026 se registra una disminución preliminar del 49% en el promedio diario nacional de homicidio doloso. El reporte incluyó también un informe sobre el congelamiento de cuentas y recursos económicos a estructuras delictivas hechos por la Unidad de Inteligencia Financiera. Aunque la UIF pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue el secretario de Seguridad Federal quien ofreció el balance. Informó que desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum fueron incorporadas más de 1,400 personas a la lista de personas bloqueadas, a quienes les congelaron más de 4,500 millones de pesos. Según detalló, el bloqueo de cuentas tuvo como objetivo golpear las estructuras económicas utilizadas por los grupos delictivos. La Unidad de Inteligencia Financiera se incorporó de manera prioritaria a las acciones del Gabinete de Seguridad para afectar las capacidades económicas y los mecanismos de operación de las organizaciones criminales. El informe incluyó también un reporte de lo hecho por la Operación Enjambre. Se trata del primer informe oficial desde que este operativo inició, con el objetivo de romper vínculos entre autoridades con la delincuencia organizada. Si has seguido de cerca mis videos, recordarás que esta misma semana te compartí cifras de distintas fuentes sobre la Operación Enjambre, las cuales no coincidían entre sí por la gran cantidad de detenidos. Bueno, el dato del gobierno finalmente lo conocemos. Desde el arranque de la Operación Enjambre, el cual lleva 20 meses de existencia, han sido detenidos 85 funcionarios y exfuncionarios presuntamente relacionados con el crimen organizado. García Harfuch detalló que entre los detenidos se encuentran 6 presidentes municipales que estaban en funciones al momento de su captura. El secretario señaló que las investigaciones y detenciones se han realizado sin importar el partido político o el grupo al que pertenezcan los implicados. Entre los casos mencionados destaca el de Diego Rivera, alcalde de Tequila, Jalisco, acusado de operar para el cártel Jalisco Nueva Generación. Entre las principales acciones que incidieron en la disminución de violencia, destaca el operativo Enjambre en octubre del 2024, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, enfocado en desarticular estructuras de protección institucional al servicio de grupos criminales, con la detención de 24 servidores públicos vinculados con actividades delictivas. A propósito de la Operación Enjambre, en las últimas horas han habido actualizaciones sobre algunos de los detenidos. La noche de este 27 de mayo, por ejemplo, un juez federal vinculó a proceso a 5 alcaldes, excandidatos y funcionarios municipales de Morelos señalados por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Recordarás, estas detenciones ocurrieron una semana atrás en la región oriente del estado, como parte de las investigaciones relacionadas con la expansión de esta organización criminal en distintos municipios de Morelos. Fue por ello que el juez determinó procesar a los imputados por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Además, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de 15 días para la investigación complementaria. Entre los vinculados a proceso están Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlaucan, así como Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla. También fueron procesados Horacio Zabaleta Malacara, secretario del ayuntamiento, Jonathan Espinosa Salinas, tesorero municipal, y Pablo Portillo Galicia, empresario y oficial mayor, todos ellos relacionados con el municipio de Cuautla. En el mismo expediente todavía permanece pendiente la situación jurídica de Arisbel Rubí Vázquez, conocida como La Jefa, ex candidata de Morena a la alcaldía de Tlatlaucan, así como de Mauro Rivera de la Cruz, identificado como líder transportista del Grupo 2 de Mayo. Que se me investigue. Aquí estoy. Yo no me voy, no debo nada. Aquí estoy trabajando para mi pueblo.
Dentro de esta misma investigación continúan prófugos varios políticos. Entre ellos aparece Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, postulado por la coalición PAN-PRI-PRD. Junto a él son buscados Jorge Bazán Reyes, director de mercados del municipio, y Víctor Samuel Márquez Vázquez, secretario del ayuntamiento de Cuautla. También está Júpiter Araujo Bernard, alias El Barbas, identificado como presunto jefe de plaza del cártel de Sinaloa en Morelos, quien es el principal acusado de corromper a la red de políticos en la entidad. Y hay que decirlo con toda claridad. Se me cita bajo la simulación de ser un testigo. El caso Maru Campos también ha sido nota en las últimas horas. Aunque no forma parte de la Operación Enjambre, sí ha estado inmersa en el debate de la narcopolítica en México. Como seguramente ya estás enterado, este 27 de mayo la gobernadora de Chihuahua acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México como parte de un citatorio que le fue girado como parte de las investigaciones en contra de su administración por permitir la presencia de agentes de la CIA en un operativo sin conocimiento ni autorización del gobierno federal. Bueno, afuera de la sede de la FGR, la mandataria estatal afirmó que fue citada bajo la figura de testigo, pero señaló que detrás de esa comparecencia existe una intención política para perseguirla. Incluso acusó un uso político de las instituciones federales y sostuvo que decidió presentarse personalmente. La panista aseguró también que no se respetaron las formas legales ni la protección constitucional del cargo que ocupa como gobernadora de Chihuahua. Lo cierto es que la gobernadora no rindió testimonio. En cambio, presentó un escrito para objetar la legalidad del citatorio que recibió. Se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpable. Al respecto, este 28 de mayo, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la investigación relacionada con la gobernadora no tiene un trasfondo político. La presidenta respondió también a las críticas surgidas tras el caso y negó que la Fiscalía o el gobierno federal estén en contra del desmantelamiento de laboratorios clandestinos, como lo ha acusado la gobernadora, sino que lo que consideran importante es esclarecer la participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en territorio mexicano. Ahora pues se ha dicho que se está contra la gobernadora, que es un asunto político, que no, nada que ver. Es un asunto de una investigación de la Fiscalía sobre este caso que es muy relevante para el país. El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, también acudió a las instalaciones de la FGR este 27 de mayo. Sobre él pesan las acusaciones del cambio de versiones sobre la presencia de los agentes de la CIA en el operativo. A su llegada, el exfuncionario confirmó que acudía para atender un requerimiento de la autoridad federal. Cuestionado por medios locales sobre si confiaba en la justicia mexicana, respondió que lo que correspondía era atender los requerimientos de la autoridad y calificó como probable que este caso se haya politizado. Confía en la justicia de este país, a cómo van las cosas, y en estas circunstancias. Yo creo que lo que debo de hacer es atender los requerimientos de la autoridad siempre. Sobre el caso, la presidenta confirmó la salida del país de 2 agentes de la CIA que también participaron en el operativo de Chihuahua. Claudia Sheinbaum aseguró que la solicitud fue realizada mediante una nota diplomática enviada a la Embajada de Estados Unidos en México, después de que el gobierno federal confirmó que los agentes no se registraron ante las autoridades mexicanas para desarrollar actividades de inteligencia. De acuerdo con la mandataria, los 2 agentes formaban parte de un grupo de 4 estadounidenses que participaron en el polémico operativo, donde 2 de ellos fallecieron. La embajada que se retiraran del país a través de una nota y se retiraron. Se retiraron inmediatamente. Sí. ¿Y cuántos eran? ¿Si eran 2? De lo que públicamente se conoció, eran 4, 2 que lamentablemente fallecieron en el país y 2 que pedimos que, como no tenían acreditación, pues pudieran dejar el país y dejaron el país. En tanto, el caso en torno a Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa con licencia, también ha girado la polémica en torno a la presunta ficha roja existente en su contra. Durante la conferencia matutina del 27 de mayo, el secretario Omar García Harfuch dijo no tener conocimiento sobre la existencia de una ficha roja girada por la Interpol para detener al morenista. Se confirma la ficha roja una vez que es emitida. Desconozco si la tiene por parte de la Fiscalía General de la República. Lo que tiene es la orden de detención en Estados Unidos. Sin embargo, horas más tarde, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió este tuit aclarando y confirmando a la vez que Rubén Rocha Moya no cuenta con una ficha roja emitida por la Interpol. De esta forma, la Secretaría de Seguridad Federal justificó el por qué no detuvo al gobernador con licencia el pasado 26 de mayo, cuando acudió a instalaciones de la FGR a rendir su declaración, como parte de las investigaciones abiertas en su contra, derivadas de las acusaciones hechas por el gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, esta postura contradice la dicha por la presidenta de México, quien la semana anterior aseguró públicamente que las órdenes de aprehensión emitidas por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya y los otros 9 funcionarios mexicanos habían derivado en fichas rojas internacionales. Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos. Eso hace que se alerten fichas rojas llamadas por parte del Interpol. Entonces, eso es del gobierno de Estados Unidos. Si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudiera llegar a detener. Sin embargo, la diferencia de versiones sobre la ficha roja llegó este 28 de mayo a la conferencia matutina, tras lo cual la presidenta respondió lo siguiente. Que lo informe la Fiscalía. Vamos a pedirle a la Fiscalía que informe en su relación con Interpol para que se pueda conocerlo todos. Y que sea transparente. El balance de seguridad más reciente presentado en la conferencia matutina también incluyó un reporte sobre el trabajo hecho en el estado de Sinaloa. Allí, el secretario de Seguridad Federal aseguró que los operativos desplegados en la entidad han provocado una reducción cercana al 45% en los homicidios dolosos, además de la detención de más de 2.500 presuntos generadores de violencia. Por su parte, el secretario de la Defensa recordó que en el estado hay desplegados más de 13.000 elementos, tanto del Ejército como de la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, García Harfuch destacó que estos operativos permitieron no solo la reducción de homicidios, sino también las capturas de objetivos prioritarios, el aseguramiento de aproximadamente 5.500 armas de fuego, más de 1 millón de cartuchos, el decomiso de 68 toneladas de droga y la destrucción de 2.000 narcolaboratorios. Además de que la Unidad de Inteligencia Financiera agregó a 145 personas a las listas de bloqueo financiero. Todo esto no a nivel nacional, sino tan solo en el estado de Sinaloa, donde se vive una doble crisis, la guerra entre los chapitos contra los mayos y la investigación contra el gobernador y su círculo más cercano. Como resultado de las acciones implementadas en Sinaloa durante la presente administración, se han detenido a 2.500 generadores de violencia, 5.500 armas de fuego han sido aseguradas y también más de 1 millón de cartuchos, así como 68.000 kilogramos de droga asegurada, 2.000 laboratorios clandestinos destruidos y áreas de concentración para la elaboración de drogas sintéticas desmanteladas.